Muy buenas tardes. Para informarles que se ha presentado en Piura el mapa del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes. Para tal fin tenemos una entrevista con el doctor Hugo González Caltriani. Él es representante del Fondo de Población y las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, doctor Hugo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Katioka? Un placer. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. No, muchísimas gracias a usted por aceptarnos la entrevista. Cuéntenos, ¿a qué se refiere este mapa de los embarazos adolescentes? Bueno, lo que trata este documento es de recolectar y analizar una serie de bases de datos oficiales, es decir, censo de población, registros administrativos y las encuestas, por supuesto, de demografía y salud, para ver qué está sucediendo en el país sobre los embarazos y las maternidades en niñas de 10 a 14 años y en adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Esto ha sido un trabajo que se ha publicado a finales del año pasado, en diciembre, y la idea es acercarnos a los territorios para intercambiar esta información y ver de qué manera nosotros podemos contribuir con las autoridades locales a fin de posibilitar un mejor bienestar para las niñas y adolescentes de cada región, ¿no? Justamente lo importante también es que mencionaba que este documento se realiza posterior a el tema de las lluvias ocurridas por el ciclón Yaku y los daños que ocasionaron el primer fenómeno del Niño y que podrían ocasionar el fenómeno del Niño global. Entonces, ¿cómo es que estos fenómenos afectarían el tema de los embarazos adolescentes en la región? Bueno, fíjate que es curiosa tu pregunta, Katiuska, porque en realidad, si nos remontamos un par de años atrás, cuando todo el mundo se vio afectado por la pandemia, y uno de los efectos que tuvo ese fenómeno fue que nos remitió a espacios reducidos donde no teníamos capacidad de interacción. Entonces, más o menos una situación humanitaria puede tener alguna comparación en el sentido que restringe la vida normal de los habitantes de la zona donde se ve afectada por un efecto climático como el que estás mencionando. Y lo que uno podría esperar bajo esas circunstancias y observando fenómenos similares es que, por ejemplo, las niñas, las adolescentes y las mujeres se ven de alguna manera afectadas, sobre todo sobre procesos que tienen que ver con violencia basada en género, ¿no? Fundamentalmente cuando además ya existe un contexto que propicia algunas de estas normas discriminatorias, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que uno comienza a observar son manifestaciones que en alguna medida reflejan parte de la realidad, porque todas y todos sabemos de que una gran proporción de las manifestaciones de la violencia no se llegan a denunciar, ¿no? Entonces, en realidad no se llega a conocer la verdadera magnitud, pero sí se registra efectivamente diversas formas de cómo esa violencia se manifiesta. Y una de esas es, por ejemplo, la violencia sexual en contra de niñas de 10 a 14 años fundamentalmente, aunque también en adolescentes. Y eso fue lo que hemos observado, por ejemplo, en el caso de Perú, lamentablemente, cuando comparamos qué sucedió entre el 2020 y el 2022, ¿no? Las cifras han venido mostrando un incremento lamentable, ¿no? Claro, y justamente nos damos cuenta, como usted menciona, doctor, de que no solamente es un tema de violencia, sino también es un tema de educación sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo es que afecta o cómo es que la falta de educación sexual, y esto
va para los maestros, los docentes y los padres de familia. ¿Cómo es que la falta de educación sexual afecta a estas cifras de embarazos adolescentes en Piura? Bueno, en realidad afecta en dos, dijéramos, rutas, ¿no? Por un lado, cuando una persona no sabe cómo protegerse, digamos, cuando ya existe una vida sexual activa o se va a iniciar una vida sexual activa y no tiene conocimiento sobre métodos anticonceptivos o sobre los riesgos a los cuales se expone, entonces, por supuesto que deviene o un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual. Y en ese sentido, pues obviamente, el tener ese conocimiento ayuda a... Pero la otra ruta que también la educación integral sexual puede posibilitar es en la desconstrucción, en el caso de los hombres, de actitudes, prácticas de índole violenta, ¿no? Que afecta la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres en cualquier parte de su vida, y que con ello conlleva, entre otras cosas, por ejemplo, el abuso sexual, ¿no? Y por el lado de las niñas, les ayuda a reconocer cuando se ven expuestas a situaciones como esta, aprender a reconocerlas para saber qué hacer en esas situaciones y dónde acudir y cómo prevenir situaciones como esta. Entonces, por un lado, ayuda a la prevención y por otro lado, ayuda, por supuesto, a la delimitación de las situaciones como tal. Pero la educación integral para la sexualidad va más allá, porque realmente brinda elementos, valores y principios que son importantes para la interacción o la interrelación que hay de hombres y mujeres, ¿no? Y esto posibilita entonces que sean instrumentos que cualquiera de nosotros pueda utilizar a lo largo de su vida. Me refiero al respeto, a la negociación, entre formas de cómo los seres humanos nos manifestamos como parte de nuestra forma de ser, ¿no? Muy interesante lo que comenta, pero vamos a una brevísima pausa y regresamos con el tema de la presentación del mapa del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes en Piura con el doctor Hugo González Caltriani, representante del Fondo de Poblaciones y las Naciones Unidas. Ya volvemos. Entrar en contacto directo con Cutibalú. WhatsAppéanos 972-63-4439. Deja tus saludos, deja tus canciones y forma parte de la familia de Cutibalú. 972-634439. Tus audios y mensajes por la multiplataforma de Cutibalú. Somos más que radio. 5:33. Todos los viernes a las 8:30 de la mañana en Cutibalú, Medicina Traducida, con el doctor Ernesto Zavala, médico reumatólogo. Artrosis, tendinitis, dolor de espalda crónico, estos temas y mucho más con el doctor Ernesto Zavala. Escúchanos por la multiplataforma de Cutibalú, 107.9 FM, 630 AM, cutibalú.pe y la app de Cutibalú. Y este viernes 15 de septiembre en Medicina Traducida hablaremos sobre dolor de cadera, causas y tratamiento. No te lo pierdas. A cada momento, en cada paso, siempre contigo. Cutibalú, somos más que radio. Y regresamos aquí con el tema de la presentación del mapa del embarazo y la maternidad en niñas, niños, en niñas y adolescentes en Piura.
la presentación del mapa del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes en Piura con el doctor Hugo González Caltriani. Él es representante del Fondo de Población y las Naciones Unidas. Coméntenos, doctor, lo que veníamos conversando antes de la pausa comercial es sobre el tema de cómo afecta también la violencia y la falta de educación sexual a estos embarazos adolescentes. Pero coméntenos cuáles han sido los principales ítems que han resaltado de este estudio, de este mapa sobre la situación de embarazos en niñas y adolescentes en la región Piura. Mira, si uno comienza a identificar, Katiuska, cómo se ha venido comportando la tendencia, ¿no? Uno puede observar, de acuerdo a cifras oficiales, que lamentablemente en los últimos 3 años la tendencia ha sido el incremento. Y preocupa más cuando observamos que de niñas de 10 a 14 años se han visto, tanto en términos de embarazo como de maternidades, un incremento de casi 3 veces más, ¿no? Por ejemplo, en términos de nacimientos, para el año 2020 aproximadamente se tenía estimado que aproximadamente alrededor de 30, 32 nacimientos ocurrían al año, ¿no? Hoy por hoy es casi el 90, ¿no? La última cifra que tenemos registrada. Y eso, de acuerdo al orden jurídico peruano, toda relación sexual con una menor de 14 años implica está reconocido como una violación sexual. Además, si nosotros incorporáramos todos aquellos nacimientos que de alguna manera ocurrieron en niñas o en adolescentes de 15 años, ¿no? 3/4 partes de ellos fueron concebidos cuando ellas tenían 14 años. Es decir, que en términos de embarazos, realmente la proporción es mucho mayor en estas edades que lo que uno podría estar, observando con respecto a datos anteriores. Y en el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, también se observa un incremento, sobre todo a nivel de 15 años y a nivel de los 18 años, y creo que a nivel de 19 años más o menos se mantiene bajo las mismas circunstancias, visto en edades simples, ¿no? Es decir, hay una tendencia hacia el incremento. De hecho, Piura, 6 provincias de las 8 estuvieron en el 2022 con tasas superiores al promedio nacional en términos de embarazos en 15 a 19 años. Y entre las niñas de 10 a 14 años tuvo 2 provincias por encima del promedio nacional. Es decir, la situación lamentablemente no es la mejor en términos de la protección y el bienestar de las niñas y adolescentes. Sí lo vemos en cómo la maternidad temprana y las causas que la propician afectan de manera duradera la vida de estas niñas y adolescentes, ¿no? Claro, pero justamente lo que usted mencionaba, nos encontramos frente a un delito. Y esto es importante que las autoridades lo tomen en cuenta, porque precisamente no solamente se habla de embarazos adolescentes de manera general, sino que estamos frente a un delito de violación hacia un menor de edad, lo cual constituye en sí mismo una grave afectación hacia su desarrollo emocional, a su desarrollo físico y a su desarrollo psicológico. ¿A qué cree usted que se debe este alarmante, porque de verdad es un alarmante aumento de las cifras de embarazos de niñas y adolescentes? No sé si me escucha bien, Katiuska, te Sí. perdí en un momento. Sí, claro. Le repito la pregunta, doctor. ¿A qué se debe o a qué cree usted que se deba este aumento de las cifras en los embarazos de niñas y adolescentes en la región Piura? Bueno, mire, yo creería de que hay la consecuencia de múltiples causas, ¿no? Por un lado, usted bien señalaba que
el no tener la información y la educación, no solamente a nivel de las mismas niñas y adolescentes o los jóvenes varones también, por las razones que yo antes explicaba, sino también de los padres y tutores para fomentar diálogos al respecto de, ¿no? Y cómo prevenirlo desde esa mirada a que existan situaciones que propicien por la falta de información o educación la aparición de un embarazo no planeado, ¿no? La educación integral para la sexualidad está demostrado con evidencia científica que incluso retrasa el inicio de relaciones sexuales, porque con esa información se vuelven conocedores de cuáles son las situaciones, de cómo prevenirlas y cómo, digamos, se mejora una autogestión y además saludable y responsable de cada individuo, ¿no? Y por otro lado, también el acceso a los servicios de salud se puede o se pudo haber visto limitado, y como efecto también entonces hay un limitado ejercicio a la salud en estas situaciones. Y por otro lado, pues ya también conversábamos sobre los efectos que tuvo el confinamiento en cuanto a, digamos, en aquellos espacios que se supone son protectores de las niñas y de las adolescentes, ellas mismas se vieron expuestas a la vulneración de su bienestar, ¿no? En donde, como decía, debió de haberse protegido, lamentablemente se vieron en muchas de estas situaciones bajo una situación de violación sexual, lamentablemente. Claro, y eso es muy importante de resaltar porque precisamente también se relaciona con mi siguiente pregunta, y es cuánto de alguna u otra manera la familia de estas adolescentes o su entorno en general, llámese familia, llámese escuela, intervienen o se involucran en el resultado, el trágico resultado que son estos embarazos de niñas y adolescentes. ¿Cuánto es que la familia puede incidir en este tema? Bueno, depende digamos, del contexto positivo y propicio que existe en cada uno de estos hogares, porque si es uno donde lamentablemente ya hemos visto, incluso en diferentes medios de comunicación, que es donde se suscitan abusos y violaciones sexuales contra niñas y adolescentes, pues por supuesto que en esos ambientes va a ser muy difícil construir actitudes y prácticas positivas de bienestar hacia las niñas y las adolescentes, pero en aquellos hogares donde es todo lo contrario, que más bien se propicia, se fomenta, se protege, pues por supuesto que tiene un rol fundamental, pero así también lo tienen las escuelas, así también lo tiene la educación, así también lo tiene el sistema de protección, por ejemplo el sector mujer, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el sistema de juventudes y como decía, pues los padres y madres y tutores son un elemento fundamental en esto, cada vez que propician informarse, educarse al respecto con la evidencia que así demuestra que tiene resultados positivos, ¿no? Claro, y coménteme, ¿qué es lo que se debería hacer ahora que lamentablemente ya tenemos esta data, ya tenemos en las manos estas cifras que son alarmantes y este aumento de los embarazos de niñas y adolescentes? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros como sociedad hacer para contribuir a la disminución de estas cifras? Mire, depende de la situación en la que está ocurriendo, así debería de tenerse un abordaje apropiado. Por ejemplo, las situaciones que están ocurriendo alrededor de las niñas de 10 a 14 años, seguramente en su gran mayoría, si no todas, son situaciones derivadas de abusos sexuales, ¿no? Y en ese sentido, el sistema de justicia tiene que enviar señales positivas de que eso es un delito
de que eso no está permitido y que tiene, por lo tanto, una repercusión que está, por supuesto, delimitada en el Código Penal que tiene vigente el país. Y en ese sentido, al enviar señales claras de que no existe impunidad ante situaciones como esa, la sociedad comienza, por lo tanto, a identificar que estas situaciones no son permitidas y es una forma de prevenir las situaciones en ese sentido, ¿no? Y por supuesto que también al perseguirlas y castigarlas. Luego, ya hablábamos sobre la educación y el rol fundamental que tiene, no solamente porque empodera a las niñas, ayuda a darles autonomía en sus decisiones de la manera que se esperaría cada vez que un individuo está informado y educado apropiadamente sobre este y otros temas en su vida, y por lo tanto le da las herramientas para tomar decisiones responsables e informadas al respecto de cómo conducir para alcanzar, por ejemplo, sus proyectos de vida, y cómo situaciones como la violencia o un embarazo no planeado a temprana edad por haber iniciado relaciones sexuales sin la información correcta puede limitar el alcance de su proyecto de vida. Por el otro lado, los servicios de salud, importante, cuando los y las adolescentes que están sexualmente activos, acordes a sus edades, puedan tener información y los métodos para poder prevenir situaciones de un embarazo, ¿no? Y digamos, cada uno de estos sectores va sumando en un abordaje intersectorial. Y esto también involucra, como hablábamos antes, por supuesto, a las familias y los tutores en función de propiciar un efecto de resonancia en ambientes positivos en el hogar y también en los otros ámbitos que son de la competencia de cada uno de estos sectores que hemos conversado. Claro, tiene toda la razón, doctor González, porque precisamente nos encontramos frente a un panorama alarmante, pero también es importante recordar que todas las organizaciones y todas las personas que estamos involucradas en esta sociedad tenemos la obligación de hacer algo para evitar que estas cifras de embarazos en adolescentes y niñas siga aumentando. Palabras finales, doctor Hugo González, para culminar la entrevista y cerrar este tema del aumento de las cifras en embarazos de niñas y adolescentes. Retomo lo que usted ha dicho, Katiuska, en sus últimas palabras, ¿no? Es una responsabilidad de todas y todos. Cada sector aporta de manera importante y posiblemente algún sector, algún representante de ese sector no necesariamente se siente con las competencias o con alguna limitación que le permita hacer lo que otro sector puede complementariamente cumplir, ¿no? En función del mismo propósito, que es que todas las niñas, adolescentes y mujeres peruanas logren alcanzar sus metas en la vida, igual que sucede en una gran proporción con respecto a los hombres. Así se construye una sociedad en la cual existe igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras, y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Tanto hombres como mujeres tienen el derecho por igual de realizar sus proyectos de vida tal y como lo esperan ellos mismos. Entonces, debemos de hacer algo para que estas cifras disminuyan y que tanto los hombres como las mujeres puedan cumplir, sobre todo en el caso de las niñas y adolescentes, puedan cumplir sus proyectos de vida. Hablamos sobre la presentación del mapa de embarazo y la maternidad de niñas y adolescentes en Piura con el doctor Hugo González Caltriani, representante del Fondo de Población y las Naciones Unidas.
En el 2023 seguimos contigo. Somos más que radio, somos Cutibalú.